Hola a todos, les saluda su amigo El Feyo Vázquez, deseando que Dios los bendiga en abundancia, y por eso quiero compartirte la palabra de Dios escrita, y esto está en el Evangelio de Marcos, y esta palabra será de gran beneficio para tu vida, y es por ello que te pido en el nombre de Dios que te quedes a ver el video hasta el final, y te aseguro que si tú haces tu parte, Dios hará la suya. Así que ya sabes, quédate conmigo y disfrutemos juntos de la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio los cielos abiertos, y he aquí que el Espíritu descendía en forma de paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu le impulsó para ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo: Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más, vio adelante a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día del reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol,
le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: Maestro, todos te buscan. Y él les dijo: Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Y vino a él un leproso rogándole, e hincándose le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: Mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó de que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun en la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él por causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí, entonces les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando su camilla al instante, salió de la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron:
¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos se abrían paso y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los fariseos les decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les respondió, ¿acaso nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? De cómo entró en la casa de Dios en los tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió de los panes consagrados que no era lícito a nadie comer, sino solamente los sacerdotes, y también dio a los que con él estaban. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez Jesús entró en una sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano seca, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirles. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Felipe, Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús llegó a una casa y la multitud se le juntó de nuevo a tal punto que ni ellos siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse a cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, él tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas.
¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Pues porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndoles, dijo él: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo alrededor suyo, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Mi amado hermano, mi amado amigo, si este video te hace bendición, no olvides de darnos un like. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, y también te pido que bendigas a otros compartiendo este video en tus redes sociales y con tus amigos. Y no olvides, si quieres dejarnos algún comentario, puedes hacerlo con confianza, y nos estamos viendo hasta la próxima, y que Dios te bendiga.